el mundo entero. Amén. ¡Qué bueno es Dios! Así es. Quiero compartir la palabra del Señor. Y como título, Jesús nos quiere dar vida. Amén. Pero si ya yo tengo vida, claro que sí. Nuestra vida es, respiramos, tenemos aliento de vida, podemos ver, podemos escuchar. Claro, eso es una vida natural, pero hay vida en Cristo Jesús, en nuestra vida espiritual, en el cual Dios quiere hacer cosas grandes. Vamos a estar leyendo el libro de Juan 1, del 4 al 5, la palabra del Señor. Dice que, y esta es la vida. Muchas gracias por su reverencia, poder leer la palabra. Juan 1, 4, 5, la palabra del Señor nos dice. Bueno, lo leemos acá en nuestra tablet. Dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Amén. Así que si no tenemos ni la vida ni la luz, wow, peligroso. La luz de los hombres, número 5. Y la luz en las tinieblas resplandecía. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No van a prevalecer las tinieblas contra la luz, porque usted y yo son esa luz que alumbra en medio de la oscuridad. Y no importa si en nuestra casa ha querido reinar la oscuridad. Usted es la luz de Cristo. No podemos olvidar nuestra identidad. Amén. Dice que contra ella no prevalecerá. No prevalecerá. Amén. Y leemos Juan 10, 26. Puede tomar asiento. Muchas gracias por poder compartir esta palabra, este texto bíblico conforme a las escrituras de Dios que Dios nos está dando. Juan 10, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y Él las conoce. Amén. Así que no dejemos de hablar, porque hay alguien que nos está escuchando, ¿cierto? Y yo las conozco y ahora me siguen. Yo les doy vida eterna. Es una garantía que Él tiene para nosotros, su pueblo. Él nos va a dar vida eterna. Nadie tiene esa garantía de poder. Te pueden decir que te quieren, que te aman, pero no te va a dar la garantía que te van a dar una vida eterna, porque no están en la capacidad. Cada hombre y mujer le toca ser responsable de cuidar su vida de búsqueda, de oración. Y qué bueno cuando tenemos gente que nos puedan llevar a poder enrumbar nuestro camino a la voluntad de Dios. Dice el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Quiere decir, cuando estamos pereciendo, amén, es porque no hemos recibido esa vida que hay en Cristo Jesús. Dice, eterna y no pereceréis jamás, ni nada las arrebatará de mi mano. Es una garantía de seguridad para nosotros mientras estamos aquí en esta tierra. Amén. Las circunstancias, la enfermedad, el desánimo, todo eso va a querer venir a nuestras vidas. Se van a levantar. Pero nosotros tenemos una promesa. ¿Cierto? ¿Y cuál es esa promesa? Que Él nos ha dado una vida eterna. No nos adaptemos a esta vida que es momentánea aquí en la tierra. Muchas veces es buena, es cómoda, la familia, todo eso es bueno. Ingreso, todo eso es bueno, pero es momentánea. Hay una vida que Él nos ha dado, pero es eterna. Y es poder tener esa vida en Cristo Jesús. Por eso necesitamos conocer de esta vida. Pero yo tengo vida, claro que sí, pero hay una vida que se nos quiere revelar en Jesús, más allá de nuestros 5 sentidos. Es poder tener una vida en Jesús. Y vamos a ver, nuestra introducción dice que el mundo y aún la iglesia necesita una revelación que Jesús no es un credo o una religión. Jesús es una experiencia de vida. Por eso aquí, hombre y mujer que predique este evangelio, necesitamos predicar que Jesús es una vida, es una relación en la cual es un vínculo eterno. Ese vínculo lo separamos nosotros, lo separamos cuando el pecado quiere entrar, quiere señorear, nos quiere visitar y un día le hacemos caso y que entra para destruir nuestra vida y que haya una separación de esa vida en Cristo Jesús.
es un vínculo. Así cuando nosotros, muchas de las mujeres, cuando dimos a luz y nos entregaron esa preciosura de hijo, que hubo ahí un vínculo de madre con hijo. Es una experiencia única. ¿Cuántas madres hay aquí? Cierto, es un vínculo. Muchas veces aún mamá todavía tienen ese vínculo y no dejan que el muchacho crezca. Pero el muchacho tiene que crecer y tiene que formar una familia. Pero hay un vínculo que nada nos va a separar. Bueno, ese vínculo que es Cristo Jesús con la iglesia quiere reinar. Pero ¿sabe qué? El pecado que nos señorea quiere que ese vínculo nos separe de poder estar agarrados, de poder creerle a cada una de esas promesas. Amén. Jesús es una experiencia de vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto hemos tenido una experiencia? No que nos los contaron. Oye, pero yo vi que esta mujer llora. Bueno, ella ha tenido una experiencia con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está sanando su corazón. Jesús está limpiando su espíritu, su alma y su cuerpo. Amén. Y no nos da vergüenza poder llorar. Si muchas veces lloramos por lo que no debíamos llorar. ¿Cómo no le voy a llorar a ese que amó, ese que me amó con defectos, sin virtudes? Ese que me amó, amén, y que me acepta tal y como soy, amén. Simplemente que Él siempre desea que en nosotros haya cambio, haya arrepentimiento para poder hacerlo mejor en Él. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él vino a darnos vida. ¿Cuánto lo creen? Dice, no nosotros, ni al lado, ni encima de nosotros. Jesús vino para inyectarse dentro de hombres y mujeres que abran su corazón. Ahí está el secreto. Amén. Porque muchas veces yo recibí a Cristo, pero cuando vamos a ver la modalidad, es como si todavía Cristo no se nos ha revelado. Porque hay un estilo de vida. No es una religión, no. Porque cuando Él se mete dentro de nosotros, es algo que se nota, es algo que se expresa, es algo que se vive. No se puede inventar algo que no se nos ha revelado. Y a esa tal revelación Él quiere que tú y yo podamos convivir. Dice que el mundo estaba muerto, sumido en delito y pecado. Pero Cristo vino a darnos esperanza. Cristo vino a darnos vida. Y Romanos 5:12 dice... Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado vino la muerte, amén. Por eso que el pecado no se nos debe de señorear. Nos puede visitar, nos puede rondar, pero no puede vivir, no puede habitar, porque es lo único que nos separa de Dios. Porque como Él es santo, Él no brega con Él. Él ama el pecador, ¿cierto? Pero no ama poder practicar. Cuando practicamos el pecado, eso hace una separación, porque Él es santo. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Y el pecado siempre nos va a querer separar de Dios. Pero diga, he podido recibir la vida en Cristo. ¿Cuánto hemos podido recibir la vida en Cristo? Claro, cada vez que yo voy y puedo reconocer, porque a veces no reconocemos, yo creo que estoy bien y la palabra me dice, porque la palabra es la que nos alumbra el camino. Y muchas veces cuando la oscuridad nos quiere visitar, la palabra se nos presenta y es la luz para que nosotros podamos caminar y no tropezar. Dice que el pecado del hombre desató muerte, corrupción sobre el hombre y la creación. Por eso entró la desobediencia. Por eso a la desobediencia tú la acabas con obediencia. ¿Tú quieres destruir la desobediencia? Queremos destruir la desobediencia, que muchas veces esa desobediencia se nos fue entregada por Adán. Entonces, al nosotros nacer en Cristo, tenemos que soltar todo lazo de desobediencia. Amén. Dice que esa muerte es la responsable del deterioro, envejecimiento de todas las cosas. Como un hombre pudo traer muerte, desobediencia, escasez, ruina, cuando Dios le había entregado todo. Solamente él tenía que vivir bajo la obediencia de Cristo. Y hay muchas veces lo que pasa. Efesios 2:1 dice, y Él os dio
¿Vida a quiénes? A vosotros. Efesios 2:1. Dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos pasado, cuando estabais muertos en vuestros delitos, ¿qué Él nos dio? Nos dio vida. Cada vez que Satanás nos quiere visitar y que el pecado nos señoree, es para que la muerte llegue. Hay una muerte espiritual que se quiere manifestar en hombres y mujeres, pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. Y la iglesia tiene que entender que hay una vida en Cristo Jesús para que vivamos diferente. Amén. Dice que un muerto no puede resucitar. Por eso Cristo murió. Cristo murió y resucitó, porque Él tiene el poder de la vida y de la muerte, para que nosotros podamos vivir para Él. Dice Juan 5, 24 al 26, el libro de Juan. Juan 5, 24 y 26 dice la palabra: de cierto os digo, vuelvamente se los digo a la iglesia de Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué va a tener? Muchas veces estamos, pero no creemos. El espíritu de incredulidad nos quiere visitar y quiere poner en nosotros una tela de dudas. Pero la palabra es viva, es eficaz. La palabra tiene cumplimiento en nosotros. Si Dios dijo que en mí está la vida de Cristo, es porque es así, amén. Ya yo no tengo que vivir en condenaciones, ya yo no tengo que vivir en el desánimo, ya yo no tengo que vivir mirando el pasado. Yo tengo que mirar hacia el frente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A eso es que Dios nos quiere llevar. Ese es el nivel de vida que Dios quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Dice que el que cree a que me envió tiene vida eterna. Amén. ¿Cuánto necesitamos esa vida eterna? Dice, y no vendrá condenaciones. Cuando yo dudo, cuando yo dejo de creer, viene la condenación. Mas ha pasado de muerte, hemos pasado a vida. Yo quiero pasar a esa vida. En esa vida hay abundancia de su gracia. En esa vida hay esperanza. En esa vida hay beneficios que tú y yo como hijos podemos recibir. El enemigo nunca va a querer que nuestra vida sea bendecida, sino que él va a querer que nuestra vida esté en maldiciones, porque el pecado nos maldice. Pero el arrepentimiento, cada vez que yo entro a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, Dios puede examinar nuestro corazón. El examinar nuestro corazón nos hace recapacitar y nos hace entender en qué área necesitamos que Jesús se nos revele. ¿Qué área de nosotros está muerta? ¿Cómo identificamos qué área de nosotros o está muriendo o ya está muerta? Amén. Por eso nosotros tenemos la vida. La iglesia de Jesús tiene la vida. Esa vida se la vamos a manifestar a otros. Amén. No sé si tienen la vista de lo que pasó ayer en el evangelismo. ¿Ya lo presentaron? Fue poderoso lo que Dios hizo en ese lugar. Y a ese nivel Dios nos quiere. Porque hay un trabajo que hay que hacer. La iglesia de Jesús es efectiva, levantando ministerios, formando a hombres y mujeres aquí, pero no para quedarnos aquí. Nosotros mismos, los mismos del domingo, los mismas caras, lo mismo, no, sino que la iglesia de Jesús necesita que otros puedan venir al redil, que otros puedan tener la vida de Cristo, porque la muerte le ha tocado, la muerte, el envejecimiento espiritual ha llegado. ¿Y cómo ellos van a conocer la vida? Si Dios nos ha dado a nosotros la vida para que esa vida la pudiésemos llevar a otros. Entonces fue un evangelismo poderoso. Amén. Se compartió el mensaje de salvación. Se llevaron las almas al arrepentimiento. Amén.
se llevaron las almas a poder reconciliarse con Cristo. ¡Wow! Fue muy poderoso, fue muy hermoso cómo Dios usó a cada uno de ustedes y fueron el medio de Dios en ese lugar. A ese nivel Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Poder ser embajadores de este reino, traerle esperanza a otros, traerle libertad a otros, amén. Porque hay algunos que el pecado lo ha cegado y no saben por dónde ir. Y si tú fuiste ese medio de Dios para que esa persona conociera el camino donde ir, amén, se pudo completar el objetivo de Dios. Si nosotros somos ese medio que Dios quiere usar aquí en la tierra, para que otros puedan conocer a Jesús. Amén. Porque hay unos que conocen a Jesús como una historia, pero no se lo ha revelado. Tú que lo conoces, tú que has tenido un encuentro con Él, tú que has tenido una vivencia con Él, amén. Nadie te va a engañar de lo que tú vas a hablar, porque son experiencias vividas que hemos tenido con Él. Tú eres un candidato a poderle predicar a alguien que no conoce a Jesús, porque ya nosotros hemos tenido esa experiencia. Sabemos que es real, sabemos que no es una historia, sabemos que en Él hay esperanza, sabemos que en Él hay oportunidad, sabemos que Él está en la justicia de Dios. Y no podemos callar lo que Dios ha hecho en nosotros. No podemos ser cristianos solamente de estar aquí en cuatro paredes, sino que tenemos que salir a predicar este evangelio poderoso, porque muchas almas se están perdiendo a diario, mundialmente se están perdiendo sin conocer a Jesús. Amén. Porque muchas veces, aun cuando ellos han querido entrar, la iglesia le ha tomado presión para que no entre. Y debemos de dejar entrar las almas, no importa en la condición que esté. Jesucristo es la esperanza de gloria. Es Jesucristo que va a cambiar los corazones. Es Jesucristo. Y tú y yo tenemos que ser el medio de Dios para que otros puedan llegar a poder a conocer a Jesucristo. Tú y yo somos el medio de Dios para que Dios se pueda manifestar en uno que no se atreve. Y me comentaba mi hijo, me daba testimonio que dice que evangelizaron a un muchacho que por ahora estaba desviado, y yo creo que Dios algo puede hacer, y que hizo en ese momento ayer en ese evangelismo. Y él decía: no, yo no quiero que me compartan, porque ya me van a venir a condenar, ya me van a venir a juzgar, y ya yo estoy cansado de que cada vez que alguien se acerca en las cosas de Dios, se acerca para juzgarme, para condenarme, que me voy para el infierno. Creo que ese no es el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque ya Él sabe cuál es su condición. Amén. Ya Él sabe la condición. ¿Por qué no le mostramos cuál puede ser la salida de donde Él está? Amén. Porque Él puede estar en un laberinto tratando de creer ser feliz a su manera. Pero la iglesia no le ha enseñado que en Jesús hay vida. Amén. Y todo lo que Él cree que Él puede hacer en su humanidad, y que Él cree que está bien, que eso lo puede hacer feliz, y muchas veces no es así. No somos nosotros lo que le vamos a hacer, sino es por medio de la palabra que Dios nos va a usar para que ese muchacho o esa muchacha que no está definida pueda encontrar cuál es la esencia en Jesús. Amén. Cuál es su identidad, porque muchos de ellos han venido con arrastre de generación. Hay hombres y mujeres, hay padres que muchas veces bregan con eso escondidas y hacen una familia, y no han roto con eso, no han dejado que Jesús entre. ¿Y qué pasa? Muchas veces sus hijos toman de eso sin saber y son partícipes de ese estilo de vida que muchos hombres han tenido oculto y nadie ha sabido. Entonces, jóvenes que no entienden cuál es su identidad en Jesús, amén, que no han tenido una mamá, que no han tenido un papá muchas veces para poderle sentar y decirle: ¿sabes qué, mamá? Yo brego con esto, yo tengo ataques con esto, no estoy definido, ayúdame, ¿qué hago? Para poderle dar un consejo sabiamente y enseñarle cuál es el diseño de Dios,
¿Cuál es el diseño? Sin condenarlo. ¿Cuál es el diseño? Ok, Dios creó hombre y mujer. Ambos los creó, ¿para qué? Para formar familias. Pero Satanás, ¿qué ha traído? Ha querido traer un diseño que no es el de Dios. Porque Él nunca va a querer que nosotros hagamos lo que Dios nos ha dado. Él siempre va a querer desorden, va a querer traer destrucción, va a querer vacíos para que el plan de Dios no se cumpla. Pero para eso está la iglesia de Jesús. La iglesia de